del recurso de casación a cargo del doctor Eduardo Alejos Toribio. El doctor Eduardo Alejos es abogado litigante, investigador académico en ciencias penales, es magíster en Derecho con mención en ciencias penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es especialista en delitos económicos y litigios corporativos complejos. Estimados colegas, en caso tengan alguna pregunta, pueden realizarla a través del chat de Zoom o si lo prefieren pueden levantar la mano para no interrumpir la sesión. Sin más preámbulos, doctor Eduardo Alejos puede comenzar con la ponencia. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto saludarles nuevamente. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarles nuevamente. Estamos en la segunda sesión, el segundo módulo de este curso sobre recurso de casación. La primera sesión, el primer módulo, abordamos algunos temas introductorios, generales, antecedentes históricos, que por supuesto no deben ser dejados de lado, porque ello permite saber qué es lo que hoy por hoy debemos entender por el recurso de casación. No solamente un tema histórico, sino que más allá de ello, ver la evolutiva que parte, por supuesto, en la época preclásica, clásica, republicana, etcétera. Y también indicamos en esa primera sesión que el recurso de casación es de naturaleza francesa. Más allá también de ello, vimos las funciones en global, la de uniformización de la jurisprudencia, además también la finalidad ecológica y entre otras más. Entonces, básicamente eso fue la primera perspectiva, el primer módulo. Ahora hemos considerado este segundo módulo abordar desde 5 ejes importantes. Como ustedes pueden ver acá, el título son las 5 clases de recurso de casación. Hay 5 clases en concreto de recurso de casación. Si bien es cierto, como ya le hemos dicho, el recurso de casación es excepcional, pero también de ello parte algunas aristas. Y esas aristas, esas 5 clasificaciones, se encuentran taxativamente plasmadas en el artículo 429 del Código Procesal Penal. Entonces, eso es lo importante que vamos a explicar hoy. También las personas que de repente quieren preguntar sobre la temática, esto ya no va a responder algunas preguntas, no hay ningún problema. Y en concreto vamos a hablar, más allá de una manera introductoria, cuáles serían las recomendaciones que da la propia Corte Suprema y además de ello, cómo sería o de qué manera se tendría que interponer y fundamentar cada clase de casación. Tiene sus propias características. Yo sé que es un tema excepcional, yo sé que se debe fundamentar bien, pero exigen otras cosas, llámese jurisprudencia, llámese doctrina, llámese fundamentación, para que el litigante, sea en este caso el fiscal, sea el abogado, pueda estructurar adecuadamente el recurso de casación, según cada clase. Recuerden, cada proceso, cada delito es distinto. ¿Correcto? Y como son distintos, tienen diferentes perspectivas para manejar en el ámbito dogmático, en el ámbito procesal. ¿Ok? Entonces, ya teniendo en consideración ello, vamos a abordar primero algunas directrices genéricas, ¿sí? Sobre el tema de las clases, las 5 clases de recurso de casación. Pero no obstante ello, miren, vamos a verificar algo primero. ¿Ok? Ahí ven, las 5 clases de recurso de casación. Miren, primero, antes de abordar cada una de las clases de recurso de casación, vamos a partir por ello. Si ustedes ven acá, hay requisitos indispensables, trascendentales, que te exige la normativa y además que te exige las propias casaciones, es decir, los pronunciamientos anteriores de la propia Corte Suprema ya ha marcado, llamémoslo así, una hoja de ruta, cuyos requisitos son estos. 5 requisitos en concreto, que se ve en la práctica, por supuesto. Y además es una exigencia, vuelvo y repito, no solo normativa, sino también es una exigencia jurisprudencial, porque ya las casaciones, a partir del 2004 incluso, te dan indicaciones más allá del fondo, dan recomendaciones para que se pueda plantear de la manera más adecuada el recurso de casación. ¿Correcto? Entonces, ya teniendo en consideración ello, vamos a partir por lo siguiente, miren. Los 5 requisitos indispensables para plantear un recurso excepcional, siempre digo excepcional, de casación, son los siguientes. Por ejemplo, número 1, primer requisito, se llama invocación separada. ¿Qué quiere decir esto? Me preguntarán. Lo siguiente, voy a dar una lectura en concreto.
Número uno, indicar de manera independiente cada causal invocada. Y número dos, por supuesto, redactarla bien. Es decir, de las 5 previstas en la ley del 429 del Código Procesal Penal, correcto, hay que indicar de manera independiente cuál de las causales es la que se va, en este caso, fundamentar en el recurso escrito. ¿Ok? Taxativamente. Muchas veces lo hacemos en la práctica, incluso ponle en mayúscula. Pon un apartado en tu recurso, no solamente el petitorio, sino más allá del petitorio, indicar a modo de segmento o a modo de subtítulo, en este caso, qué causal se está invocando para plantear ese recurso casatorio. ¿Ok? Entonces, ese es un primer requisito. Un segundo requisito es la precisión de los puntos impugnados. ¿Qué significa esto, Eduardo Mirán? Lo siguiente, identificar claramente qué parte, en concreto qué parte, qué párrafo, qué extremo de la decisión, en este caso impugnada, que es la decisión de segunda instancia, ¿ok? Es que a través del recurso de casación escrito se va a cuestionar. Es decir, más allá que tienen una estructura genérica toda resolución judicial, lo importante es citar. Yo sé que al momento que se debata, que se haga el procedimiento, el proceso de casación, en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Se debe indicar de manera certera el párrafo, los párrafos por el cual se cuestiona. Más allá de que se tenga o que a futuro, en este caso los jueces supremos tengan el expediente incompleto. Eso es lo recomendable. Porque recuerden que primero hay un auto admisorio. Luego de ese auto admisorio se programará fecha y hora de la vista de la causa, que es la audiencia ante la Corte Suprema. ¿Ok? Ahora, sigamos. Otro tercer requisito es la cita concreta de los preceptos. Cita concreta de los preceptos. ¿Qué quiere decir? Que hay que señalar específicamente las normas de índole legal, jurídicas, que se consideran inobservadas o erróneamente aplicadas. Esto es, luego del análisis para criticar la resolución de segunda instancia, se debe indicar qué norma es la que se ha afectado. ¿Qué norma es la que se ha afectado? Y esa norma en concreto debe ser un artículo, lo pueden separar, lo pueden citar también, es una recomendación. Recuerden que en los recursos lo importante acá es que pueda haber en concreto una mayor identificación. Eso es lo que se pide. ¿Sí? Entonces, pasemos ahora al cuarto requisito, indispensable para toda casación. ¿Cuál es? El llamado sustento doctrinal y legal. ¿Sí? Esto es que se debe precisar los fundamentos de derecho que sostienen la pretensión. Es decir, no solamente basta aplicar el tercer requisito que es citar qué precepto normativo se ha afectado, sino que además también de ello se debe dar un sustento doctrinal y legal. ¿Sí? Entonces, este es el cuarto requisito. Y finalmente, como quinto requisito, ¿ok? Está el llamado o la denominada expresión de efecto. ¿Cuál es la expresión del efecto? Es la indicación o la aplicación que uno quiere conseguir. Indicar la aplicación pretendida. Entonces, más allá de que cito número uno, la formalidad, indico de manera independiente qué causal voy a, en este caso, llevar a cabo mi recurso de casación. Luego de ello voy a identificar la parte en concreto de la resolución de segunda instancia. Además, también voy a citar la normativa en concreto que voy a criticar o que no se ha aplicado correctamente por parte de la segunda instancia. Voy a precisar de manera doctrinaria, legal, y también indicar qué es lo que yo pretendo. ¿Qué es lo que yo pretendo en concreto? ¿Sí? Eso es lo que se debe indicar. Son 5 criterios taxativos para, en este caso, poder aplicar correctamente cualquier clase del recurso de casación. ¿Sí? Entonces, sigamos. Ahora,
Miren, vamos a partir de lo siguiente. Ya teniendo en consideración los 5 requisitos mínimos iniciales para todo recurso, vamos a ver lo siguiente. Miren, la primera clase de casación es la llamada casación constitucional. ¿Ok? Recuerden, la primera clase de casación es la denominada casación constitucional. Y esta casación constitucional parte de algo. Recuerden, parte de algo. Parte de la presunción de inocencia, pero esta presunción de inocencia desde dos vertientes. La primera vertiente es la presunción de inocencia como regla probatoria y la segunda vertiente es la presunción de inocencia como regla de juicio, que a continuación les voy a explicar, les voy a detallar para que no haya una suerte de confusión, porque recuerden, como se dijo en el primer módulo, acá no se va a ver temas de valoración probatoria, sino de control de la sana crítica. Artículo 158 del Código Procesal Penal. Es decir, el juez debe valorar a través de las máximas de experiencia, los criterios científicos y de la lógica, ¿correcto? Ese es el control que se va a hacer. ¿Sí? Entonces, miren, un primer supuesto de la casación constitucional es que debe prevalecer la presunción de inocencia. Más allá de que muchos pueden saber cuál es el concepto en concreto. Pero miren, recuerden, toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente y debe ser tratada como tal. ¿Sí? Además, mientras no se demuestre lo contrario y en este caso se haya declarado su responsabilidad. Para estos efectos se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo obtenida y por supuesto en base a la salvaguarda de las garantías constitucionales. ¿Qué quiere decir? Siempre recuerden, la presunción de inocencia, más allá que está taxativamente en el artículo segundo, el título preliminar del Código Procesal Penal, la presunción no se prueba. Lo que se prueba es la culpabilidad, la responsabilidad que da por parte del Ministerio Público. La inocencia se presume, recuerden siempre. ¿Ok? Entonces, partiendo de ello, vamos a poner algunos ejemplos y quizás algunas críticas que se han podido ver y que incluso la propia Corte Suprema ya ha indicado en algunas casaciones. ¿Ok? Mire, por ejemplo, veamos. Hay un criterio jurídico que se dio allá por el 2013 en la casación 626-2013 en Moquegua. ¿Cuál fue el criterio jurídico en aquel entonces de la Corte Suprema? Mire, ¿qué precisó en su momento respecto a la presunción de inocencia? Dijo que en su dimensión probatoria, como regla probatoria, se vulnera cuando la condena se apoya en pruebas insuficientes, indirectas o carentes de corroboración, lo que llamaría el profesor Ramón Ragués Ibáñez elementos periféricos. Invito a que lean, en este caso, los artículos, sobre todo el artículo que es llamado La prueba del dolo del profesor Ramón Ragués. ¿Por qué? Porque deben siempre considerarse los elementos periféricos. ¿Ok? Entonces, la casación que indicó en su momento la Corte Suprema, que además de ello se exige al imputado demostrar su inocencia, es decir, se afecta a la regla probatoria en base a la presunción de inocencia cuando se exige a la persona investigada que demuestre su propia inocencia. ¿Ok? Siempre recuerden eso. Hay garantías que en este caso no ameritan debate, no requiere un debate. Son taxativas, son sustentos en el ámbito procesal penal. Teoría general del proceso, recuerden. ¿Ok? Ahora, sigamos. Este es un citado. Más allá de ello, como regla probatoria, recuerden qué es lo que dice el artículo 393 sobre las normas para aplicar o para deliberar una votación. Indica lo siguiente. El juez penal para la apreciación de las pruebas procederá primero a examinarlas de manera individual, valoración individual, recuerden, y luego conjuntamente. ¿Sí? Número uno, se valora la prueba de manera individual, conjuntamente, pero yo le voy a dar un plus adicional del criterio probatorio. No solamente es de manera individual, primera velocidad, y conjunta, segunda velocidad, sino que existe una tercera velocidad, que en la doctrina se llama, en este caso, la valoración integral. Dirán, Eduardo, pero no es lo mismo valoración integral que conjunta. No. Por lo siguiente, y solamente con un simple ejemplo. Tienen un dictamen, en este caso peritaje, de biología, ¿ok?
pero además tienen otras 9 documentales, en total 10 documentales, 10 periciales, solo como ejemplo. La valoración individual primera velocidad es valorar una por una, ¿verdad? La 1, la 2, la 3, la 4 y así sucesivamente. ¿Sí? Y luego la conjunta, por supuesto, todo englobado, ¿verdad? Las 10 documentales. Pero la valoración integral muchas veces pasa en lo siguiente. Se va directamente a las conclusiones, eso es un sesgo cognitivo incluso, se va siempre a las conclusiones de estas 10 documentales, pero no se ve en concreto o no se analiza en concreto el documento. Incluso por eso que existe el control de valoración probatoria, en este caso de índole científica. ¿Por qué? Porque no basta solamente que se remitan a las conclusiones. De ahí que en su momento incluso se apliquen las reglas Dauber cuando ya llega a un juicio oral. Y estas reglas Dauber están plasmadas en el Acuerdo Plenario 4/2015. Reglas Dauber que vienen allá por 1993 en Estados Unidos. Recién se aplicó acá en Perú en el 2015, donde te dan algunas pautas para evaluar cuál ha sido la metodología o el margen de error que utilizó el perito, en este caso en juicio oral, para evaluar, para que pueda realizar o confeccionar su pericia. Como digo, no solamente basta seguirme a las conclusiones, pues. Eso puede ser considerado primera velocidad, vuelvo y repito, una valoración individual. Luego, segunda velocidad, valoración probatoria conjunta. Pero el integral es ser taxativamente específico, al estilo Sherlock Holmes. Entonces, una por una sí, pero ver la metodología, ver el margen de error, cuál fue el sustento doctrinario, en este caso en el ámbito de la biología forense, si lo quieren llamar así, que el perito, que el experto realizó. Si tiene un consenso su técnica, en este caso de biología, aplicada a la pericia. Y otros aspectos más, que claro, se ven en juicio oral, pero ello no quiere decir que esperemos a juicio oral, pues. ¿Ok? Entonces, ya terminando esa paréntesis de criterio probatorio, recuerden, como dice, para aplicar las normas, en este caso para deliberar bien una justificación, se debe valorar de manera individual, conjunta, pero como digo, una tercera velocidad integral. ¿Sí? Sigamos. Además, que indica el artículo 393, la valoración probatoria respetará las reglas de la sana crítica. Artículo 158. Sana crítica, ¿qué es? Máxima de experiencia, lógica y criterios científicos. Eso es lo que debe hacer la judicatura, ¿sí? Entonces, ya teniendo en consideración ello, como regla probatoria de la presunción de inocencia para plantear una casación constitucional, vamos a ver lo siguiente. Miren, ¿qué dice la jurisprudencia? ¿Qué dijo la misma Corte Suprema en la casación 92-2017 Arequipa? ¿Ok? ¿Qué dijo? Había establecido que la presunción de inocencia se vulnera cuando la sentencia condenatoria no se apoya en una actividad probatoria, plural, coherente y suficientemente incriminatoria, sino en inferencias débiles, sospechas, pruebas aisladas. Tanto es así que incluso Michele Tarufo, que en vida fue uno de los referentes en el derecho procesal, que dijo en su momento, allá por el 2010, Michele Tarufo, indicaba que una decisión judicial solo puede ser considerada racionalmente justificada cuando se funda en un conjunto probatorio suficiente capaz de sostener la hipótesis acusatoria, con un grado de confirmación que excluya alternativas razonables incompatibles con la culpabilidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, la decisión debe ser justificada y no basada, como diría la Corte Suprema, en meras, llamémosla así, criterios de sospecha o pruebas aisladas. Tiene que ser concatenado. Y si no se aplica esto, ¿qué es lo que haría en este caso el litigante? Acudir a la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque en primera instancia, solo como ejemplo, de repente no han aplicado esto. Los jueces de primera instancia no han aplicado ¿qué cosa? Una justificación interna idónea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aplicaron lamentablemente, en este caso, aspectos débiles, sospechas o pruebas aisladas. Y que luego, también lamentablemente y en segunda instancia, la sala, más o menos como que se lavó la mano y dijo, bueno, voy a aplicar lo mismo prácticamente que se hizo en primera instancia. Primera instancia y segunda, imagínense pues. Entonces, ahí recién puedo ir ya a una casación constitucional. ¿Por qué? Porque se está afectando la presunción de inocencia. Un principio constitucional, una regla constitucional. Y claro, como vuelvo y repito, en este aspecto, en la regla probatoria. ¿Sí? Voy a afectar mi presunción de inocencia si no juego bien en el aspecto probatorio.
Y solo como paréntesis, repito, no es que vamos a ver valoración probatoria, sino que la Corte Suprema, a través de la casación constitucional que hace, controla la aplicación de la sana crítica. No vuelve a revalorar, siempre tenganlo presente. ¿Ok? Sigamos. Mire. Además, también, el artículo, por ejemplo, octavo, sobre la legitimidad de la prueba del Código Procesal Penal, da algunos criterios para la exclusión de material probatorio. Tanto es así que incluso la Corte Suprema, en esta casación C26-2003, indica que se ha establecido que la presunción de inocencia se sustenta en prueba de cargo directa o indiciaria, debidamente corroborada. Ahora, ¿qué es lo que indica el título preliminar? Todo medio de prueba será valorado solo si se ha obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo. Esto es, sin que se haya afectado los derechos fundamentales de las personas. ¿Ok? Entonces, también, ¿qué indica la legitimidad de la prueba? El título preliminar indica lo siguiente, que carecen de efecto legal las pruebas obtenidas directa o indirectamente con violación de los derechos y además también la inobservancia de cualquier regla de garantía constitucional, por eso es una casación constitucional establecida a favor del procesado. ¿Ok? No podrá, en todo caso, hacerse valer en su perjuicio. Entonces, mire, ¿qué es lo que indicaba en su momento Luigi Ferraioli? Más allá de la cita que lo pueden ver, indica que la prueba de cargo constituye el único legítimo para justificar ¿qué cosa? La condena de una persona. ¿Sí? Pero si esta prueba de cargo ha sido obtenida de manera ilegítima, se afecta la presunción de inocencia y por ende puedo ir a la casación constitucional para que la Corte Suprema revise. Y también, claro, de paso apunten, eso no está en las diapositivas. Hay 3 tesis, recuerden, sobre la exclusión de prueba ilícita. 3 tesis, recuerden. Eso no está en las diapositivas. La primera, la clásica, que muchos saben. Sí, Eduardo, cuando se afecta a los derechos fundamentales se obtiene prueba ilícita. Sí, está bien. Esa es una primera tesis. Tesis a favor, ¿ya? Segunda tesis, está la tesis en contra. ¿Qué es la tesis en contra en el ámbito dogmático? Sobre todo los epistemólogos. Dicen, no, bueno, que en este caso, todo criterio o acervo probatorio sea indebido, ¿no? Sea ilegítimo, ¿no? Debe estar ahí, debe valorarse. ¿Por qué? Porque hay que ver, hay que buscar la verdad. Ese es un criterio epistemológico que enhorabuena no se acepta en Perú, ¿ok? Como siempre digo, ¿no? Todo derecho, el derecho a probar incluso, tiene límites. Ningún derecho es absoluto, recuerden. Ningún derecho es absoluto. Hay reglas de juego. Claro, esta segunda postura o tesis que es en contra, o sea, no le gusta la exclusión de prueba ilícita, acepta todo, pues. Pero acá no pasa en Perú. Quizás allá en Estados Unidos. De repente, si ustedes ven CSI, High Wi-Fi, esas series policíacas incluso van más allá de lo pedido. Algunos respetan reglas probatorias, algunos no. Tanto es así que no me dejarán mentir, doctores, cuando ven esas series policíacas, contratan hasta medium. Es decir, contratan a los medium para analizarle y decir de qué manera, por ejemplo, un caso de homicidio, quién fue el que lo mató, a qué hora, por qué, dónde está. Se contactan con el más allá. Claro, suena bonito, ¿no? Para las series policíacas, pero acá, ¿es válido? No, por supuesto que no. En el Civic Law hay reglas. Y una de las reglas es límite a la licitud. Quiero probar, sí, el fin del derecho, en este caso el proceso penal, es la búsqueda de la verdad, sí, pero hay límites, pues. Un límite es la prueba ilícita para buscar la verdad. Otro límite también sería la prescripción, ¿verdad? No voy a estar investigando a una persona de 20, 30 años, ¿verdad? Y así, hay límites, recuerden. No como en Norteamérica, no como en las películas, vuelvo y repito, películas o series policíacas, donde contratan medios. Eso acá sería inadmisible. ¿Ok? Entonces recuerden, primera tesis a favor, es decir, voy en contra de la prueba ilícita, ¿ok? Porque se afecta a derechos fundamentales. Segunda tesis, no, no quiero ver a la prueba ilícita, todas las pruebas tienen que ingresar. Y también existe una tercera tesis, que es la llamada, en el ámbito dogmático,
la tesis ecléctica, y que se aplica en algunos supuestos, muy pocos, claro, como por ejemplo en los temas de genocidio, ¿no? ¿Ok? ¿Qué pasaría si un presidente de repente, bueno, es parte de una actividad genocida, ¿no? Matan a muchas personas. Claro, habrá prueba, pero dirán, oye, ¿acá qué prevalece? Prevalece, por supuesto, el principio del interés público, pues. Porque has permitido o te has confabulado para matar a muchas personas, cientos de personas, a un tema de genocidio, y en este caso hago la excepción, ecléctica, pues, ¿no? Se acepta una prueba ilícita en todo caso. ¿Por qué? Porque prevalece a tu derecho como presidente, prevalece el interés público, pues, ¿no? En este caso, el derecho a saber, el derecho a la verdad, pues, porque los familiares quieren saber o quieren ver quién ha sido responsable de los asesinatos, por ejemplo, de sus familiares, ¿no? Entonces, esa es la tercera tesis, la ecléctica. Recuerden, a favor, en contra y la ecléctica. Entonces, ya teniendo en consideración esas tres tesis para verificar, para analizar la licitud probatoria, pasamos a lo siguiente. Miren, hay otro problema, incluso. Seguimos en la presunción de inocencia. Hay otro problema, miren. Es sobre la prueba a cuenta de la acusación. ¿Qué quiere decir? Si nos vamos, por ejemplo, al artículo cuarto del título preliminar del Código, habla quién es el titular de la acción penal, que todos sabemos que es el Ministerio Público, ¿verdad? ¿Ok? Ahí está, incluso. Pero además de ello, ya la Corte Suprema también en otra casación ha indicado lo siguiente. La casación 144-2016 del Santa. ¿Qué indicó? Que se vulnera la presunción de inocencia cuando el órgano jurisdiccional desplaza directa o indirectamente la carga de la prueba al imputado, exigiendo que este imputado dé explicaciones, justificaciones o pruebas de descargo para fundar la condena. Eso es lo que se llama la carga dinámica de la prueba, ¿no? Que algunos fiscales están a favor, pero bueno, más allá de que estén a favor, recuerden, principio de legalidad está prohibida acá en Perú, ¿no? ¿Ok? Ahora, Binder, ¿qué decía por el 2004? Claro, que la inversión de la carga de la prueba no es un defecto técnico, sino una ruptura del modelo acusatorio, incompatible con un proceso penal constitucional. Por eso se va a la casación constitucional. ¿Cuándo? Cuando se afecta la presunción de inocencia. ¿En base a qué? A la regla probatoria. ¿Y qué regla probatoria? La inversión de la carga de la prueba. La carga dinámica que muchos fiscales he escuchado que dicen. ¿Ok? Que agarran lamentablemente una tesis colombiana, pero no se aplica acá en Perú, hay reglas. Entonces, ya teniendo en cuenta que se afecta la presunción de inocencia cuando se invierte la carga probatoria, veamos también lo siguiente. ¿Ah? ¿Qué he indicado? Mire, vamos a ver, aquí está. Ahora sí, ahí vamos. Por ejemplo, voy a exponer 4 críticas, ¿ya? 4 críticas a la inversión de la carga de la prueba, ¿ok? Mire, la primera crítica, ¿cuál es? Número 1, como dije hace un momento, se vulnera la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque se argumenta, en este caso, que obligar al procesado, al investigado, a probar su inocencia rompe con el estándar constitucional que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Otro punto. Al invertir la carga probatoria se asume una presunción de culpabilidad y no presunción de inocencia. Es decir, si el acusado guarda silencio o no logra documentar hechos antiguos. Esto es, una primera crítica a la inversión de la carga de la prueba es esto, afecta la presunción de inocencia. Claro, yo sé que una cosa, recuerden, es colaborar y otra cosa es probar. Es decir, el que tiene que probar es el Ministerio Público. Y por supuesto la defensa, de ser el caso, puede coadyuvar, apoyar un poco. Es decir, me pides documentos, claro, te doy los documentos, no si tengo, ¿no? Te pido documentos financieros, contable, ¿lo tienes? Sí, de tal año sí, ok. Bueno, te lo doy. Es apoyar, pero no quiere decir que yo voy a probar mi inocencia. La inocencia, vuelvo y repito, no se prueba, se presume. Lo que se prueba es la culpabilidad. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Segunda crítica a la carga, en este caso a la inversión de la carga probatoria. ¿Cuál es?
el llamado riesgo de prueba diabólica. Dirán, Eduardo, ¿eso existe en el código de la prueba diabólica? La respuesta es no, pero ahorita lo voy a explicar por qué. Es un tema doctrinario. Pero miren, ¿qué dice en ese caso referente a la prueba diabólica? Que en muchos casos se exige al imputado que pruebe hechos negativos o eventos ocurridos hace décadas. Por ejemplo, como si esta persona ahorró o no dinero hace 20 años. Esto es, si esta persona conoce si ha podido llevar a cabo, ¿qué cosa? Un ahorro en una entidad bancaria, tema monetario hace 20, quizás 30 años, no lo sé. ¿Será factible? No. Yo les pongo un caso. Lo común, lo clásico cuando te investigan por lavado de activos. A mí me pasó hace unos años atrás. Defendíamos a unos imputados por un tema de lavado de activos y claro, la fiscalía estaba investigando. Pero resulta que, oh curiosidad, de un momento a otro nos piden, dice, doctores, necesitamos información contable y financiera. Ah, ok, estamos en 2020, me acuerdo. Del 2005. Wow, 15 años atrás, ¿no? Sí, del 2005. Y por favor, en 5 días hábiles. Porque si no, doctor, eso puede ser evidenciado, dejaremos constancia de que no se está apoyando de manera idónea a la fiscalía. ¿Me dejó entender? Entonces, ahí partimos en algo. Yo siempre sostenía que había un quebrantamiento del principio de igualdad. Igualdad de armas, no solamente se da en las audiencias, ojo, ¿ah? La igualdad de armas, que muchos lo conocen como principio sustancial, no solo se da en audiencia, sino desde antes de que se inicie la investigación. ¿Por qué? Será igualitario que la fiscalía te pida documentación de 15 años, contable y financiera. Claro, nosotros como abogados no tenemos ese conocimiento experto. Lo diremos quizás a los contadores. Pero son 15 años, pero en 5 días hábiles. ¿Y qué pasa si no consiguen la documentación que nos piden en esos días hábiles, en esos 5 días hábiles? Sería una forma negativa, ¿no? Que supuestamente el patrocinado no está coadyuvando a la investigación. ¿Ok? Eso es. Incluso cuando la fiscalía, la clásica en lavado de activos, indica, doctores, pero tenemos mucha carga, pues, doctores. Entonces pido por favor que me apoyen, así dicen, que me apoyen y me traigan la documentación. Y claro, contrario a censo, nosotros también tenemos alguna carga, ¿no? Porque manejamos algunos casos, entonces no es que nosotros no tenemos tan igual la carga que tiene la fiscalía. Hay un balance también. Pero es correcto o es igualitario que te pida documentación de 15 años atrás en 5 días y si no le hacen esos 5 días va a dejar constancia de que tu patrocinado, en este caso la defensa, no está coadyuvando en la investigación. A futuro se puede tomar mal, incluso en un escenario eventual donde te pida una medida de coerción, por ejemplo, ¿no? De repente una coerción real o una coerción personal. ¿Quién sabe? ¿Se dan cuenta, no? Es un ejemplo. Y eso pasa siempre en la investigación. Por ende se quiebra el principio de igualdad de armas y claro, genera una prueba diabólica. ¿Por qué? Porque te piden indicar o sustentar cómo ahorraste determinado dinero hace 20 años. Y muchas veces los clientes no son, en este caso, expertos en la materia contable. ¿Sí? Entonces, esta es la segunda crítica que se da a la inversión de la carga probatoria, que afecta, vuelvo y repito, la presunción de inocencia como regla probatoria y por ende está afectando la garantía constitucional. Por eso me voy a casación. Es decir, en el transcurso del proceso se afectó el principio de igualdad de armas porque me pedían mucha documentación, porque querían invertir la carga de la prueba, me querían solicitar información que estaba fuera de mi alcance, cuando esa carga, esa función le correspondía propiamente al Ministerio Público. Y claro, lamentablemente en primera instancia no lo hicieron valer. ¿Ok? Y lamentablemente en segunda instancia se corroboró. Entonces tengo que ir ya a la Corte Suprema. ¿Ok? Sigamos. Hay una cuarta crítica, en este caso, otra crítica a la inversión de la carga probatoria en el ámbito constitucional, que afecta, vulnera la presunción de inocencia. ¿Cuál es? El derecho a la no autoincriminación. El derecho a la no autoincriminación. Claro, el imputado, ¿qué es? Tiene el derecho constitucional a guardar silencio. Si el sistema lo obliga a declarar o presentar documentos bajo amenaza de ser condenado por no hacerlo, se está coaccionando su libertad y vulnerando el principio de que nadie
está obligado a contribuir a su propia condena. Claro, es una regla importante, incluso solamente como un ejemplo. No sé si ustedes han visto, pero a veces de forma lamentable cuando están allá en juicio oral, quieren que declare el acusado. Es decir, toman al acusado como un órgano de prueba. Pero enhorabuena, ya el Tribunal Constitucional ha indicado que el acusado no puede ser tomado como órgano de prueba. Pero lamentablemente se da. ¿Y por qué el acusado no puede ser tomado como órgano de prueba? Número uno, por esto. Tiene derecho a la no autoincriminación, ¿no? Si quiere se queda callado. Otra cosa distinta es que haga su defensa material, ¿verdad? Que es después de la subetapa probatoria del juicio oral. Número uno. ¿Ya? Y número dos, por ejemplo, yo les pregunto, porque es lamentable, la verdad, que se confunda que el acusado debe ser evaluado como un órgano de prueba cuando no es un órgano de prueba. Ustedes, por lo menos las personas que han participado en juicio oral, saben que los testigos levantan la mano, ¿no? Y se jura decir la verdad, juras por Dios, qué religión profesas, etcétera, ¿no? La pregunta es, ¿cuándo han visto un acusado que levante la mano y diga que va a jurar la verdad? Porque si miente, puede ser procesado por otro delito, ¿no? No pasa, pues. En el código no está. El acusado no puede ser considerado órgano de prueba. Porque no jura, pues. Si quiere miente, ¿verdad? Y claro, paréntesis, también una crítica probatoria que yo lo vi hace tiempo es que, ¿de qué me vale jurar por Dios si puedo mentir o no? No tengo nada contra la religión, ojo, pero ¿de qué me vale? Quizás allá por el siglo XV, en la época del malo malificar, la persecución de las brujas, bueno, jurabas por Dios, valía, ¿no? Pero ahora no, pues. Es un tema teatral, retórico, pero que sigue haciéndolo de manera consecutiva. Entonces, cerrando paréntesis, hay derecho a no autoincriminación, y si se afecta este derecho, ¿qué pasa? Afecta la presunción de inocencia. Y si se afecta la presunción de inocencia, ¿qué pasa? Se afecta una garantía constitucional. Constitucional. Entonces voy a plantear mi casación constitucional, recuerda. ¿Ok? Sigamos. Aquí está incluso, si ustedes ven, miren, hay un cuadro, ¿ok? Igual lo voy a detallar, donde se critica qué cosa, la inversión de la carga de la prueba, la carga dinámica. Por ejemplo, lo que está en amarillo es el proceso penal ordinario, ¿ok? Y lo que está en celeste es, en este caso, las aristas principales sobre la inversión de la carga de la prueba. Por ejemplo, ¿no? Sobre la presunción, un primer aspecto. En el proceso penal ordinario del Código 2004, el imputado es inocente, ¿no? Hasta el final sí. Pero, de manera contraria, acá sobre la inversión de la carga de la prueba, ¿qué dice? Se sospecha la culpabilidad por el desbalance, llamémoslo así, un desbalance patrimonial. No, ¿verdad? Otro aspecto, el aspecto del rol del fiscal. El Código Procesal Penal dice, debe probar el delito y la responsabilidad, claro. Pero ¿qué dice la carga? La inversión de la carga probatoria solo pruebe el indicio. Ejemplo, tiene mucho dinero. Claro, el fiscal puede probar un indicio, pues, pero un indicio no basta para que sea prueba indiciaria. Porque recuerden, para que se configure una prueba indiciaria se necesita 3 puntos. Primer punto, hecho base. Segundo punto, análisis. En este caso, inducción, aducción, inferencia. Y tercer punto, el hecho consecuencia. Ahí recién hay prueba indiciaria. Entonces, sigamos. Otro aspecto, rol del imputado. En el modelo garantista que tenemos, entre comillas, dice, puede mantener una actitud pasiva. Silencio, claro. Por eso que existe el derecho a guardar silencio, ¿no? No autoincriminación. Pero acá, con la inversión de la carga, ¿qué pasa? El rol del imputado debe tomar una actitud activa para no ser condenado. Otro aspecto, sobre el objetivo de la prueba. En el proceso garantista que tenemos entre comillas, que es demostrar que el hecho ocurrió. Pero con la inversión de la carga, ¿qué dice? Demostrar que el origen del dinero es lícito. O sea, yo como ciudadano tengo que demostrar lo que he gastado, como he obtenido, llamémoslo así, de ese recurso económico. ¿Se dan cuenta? Y finalmente, otro aspecto a tomar en consideración, el riesgo jurídico. En el proceso garantista, impunidad si el fiscal no investiga bien, claro, se le sanciona, ¿no? Por eso que incluso existe hasta la queja funcional. Pero con la inversión de la carga de la prueba, error judicial y condena de inocentes
por falta de documentos. Se olvidan incluso que cualquier duda favorece al reo, ¿verdad? Es decir, de repente, fiscalía prueba indicio, pero no indicios convergentes, concomitantes, para que recién puedan hablar de una prueba indiciaria. Pero lamentablemente con esto me condena, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ha llegado a una prueba indiciaria en concreto, pues. Y si hay duda, recuerden de la responsabilidad, ¿la duda qué pasa? La duda favorece al reo, ¿verdad? Entonces, recuerden siempre estos aspectos que lamentablemente dejan mucho que desear sobre la inversión de la carga de la prueba. Soy de la postura que no se debe llevar a cabo esta aplicación. Por más que algunos fiscales, yo entiendo su labor, la respeto, claro, pero no las comparto, pero hablan siempre de la inversión de la carga de la prueba, la carga dinámica. Eso debe ser dejado de lado, ¿sí? Recuerden, si hay carga dinámica en la prueba, se afecta la presunción de inocencia. Y si se afecta la presunción de inocencia, la Constitución también se ve afectada. Los derechos fundamentales, ¿verdad? Por eso me voy a una casación constitucional. Sigamos. Ahora, más allá de ello, también sobre la presunción de inocencia se ve un tema de motivación. Miren, ¿ah? ¿Qué dice el artículo 139? Son principios y derechos de la función jurisdiccional, inciso 5, la motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias. La motivación, ojo. Y claro, la motivación, para yo ver que no se afecta la presunción de inocencia, ¿qué debo hacer? Motivar, pero esa motivación, siempre recuerde, debe ser justificada. ¿Ok? Entonces, en el ámbito de la argumentación jurídica, existen dos contextos para que puedan analizar qué hay que entender por motivación. Como diría Manuel Atienza, o el profesor peruano Roger Zabaleta Rodríguez, ¿qué diría? Hay dos contextos. Primer contexto, contexto de descubrimiento. Segundo contexto, contexto de justificación. ¿Ok? María Gajón Avellán también lo dice. ¿Por qué? Porque en el primer contexto de descubrimiento, yo explico, pues, qué es lo que pasa por por mi análisis como juez. Mientras que en el segundo contexto de justificación, tengo que dar razones, porque no basta explicar mi análisis, sino ver si mi análisis es razonable, es aceptable. ¿Ok? Incluso les pongo un ejemplo, un poco abstracto. De repente está en una clase de juris, hay un trabajador, un viernes, sale temprano y bueno, va a la clase de juris.p. Entonces, ¿qué pasa? Oye, ¿sabes qué? Terminé la clase, pero voy a dar una sorpresa a mi esposa. Bueno, va su esposa, ¿no? Le lleva un ramo de flores, chocolates, qué sé yo. Pero lamentablemente, por cosas de la vida, llega a su casa y claro, encuentra en un escenario no propicio a su esposa, no la encuentra con otra persona. Y claro, lamentablemente por un tema de reacción humana, incluso porque esta persona tenía permiso para portar arma por un tema de seguridad, porque trabaja en el Poder Judicial, dispara a la otra persona, al amante, ¿no? Y lo mata. Y claro, más allá de ello, viene el proceso en concreto, las diligencias preliminares, el fiscal le pregunta, señor, ¿por qué mató a la persona? ¿Por qué mató al amante? Y él le explica, sí, claro, lo maté por los celos. Claro, está explicando que mató por los celos, ¿verdad? Contexto de descubrimiento. Mato por los celos. Está explicando. Pero la pregunta es, más allá del contexto de descubrimiento, ¿se puede trasladar a un contexto de justificación? Es decir, ¿será razonable, será racional matar a una persona por los celos? La respuesta es no. Porque simple y llanamente, contexto de descubrimiento está explicando que mató por los celos, pero no es razonable. Contexto de justificación. Entonces, ya teniendo en consideración ello, recuerden, si no se justifica correctamente una motivación, puede acudir a una casación constitucional. Y miren, ¿qué dijo ya en su momento, incluso nuevamente, la Corte Suprema? La casación 144-2018 nacional. Dijo lo siguiente.
La valoración de la prueba ilícita, por ejemplo, configura una infracción constitucional directa, habilitando la casación constitucional por vulneración de la presunción de inocencia. Es decir, yo no puedo considerar una decisión justificada si, por ejemplo, dentro de mi justificación o para poder llegar a mi justificación, entre comillas, he valorado prueba ilícita, pues, por ejemplo, ¿no? No es justificación, no se ha motivado bien. Ahí que voy a que evalúen, en este caso, la Corte Suprema una casación constitucional. Sigamos. Ahora, otro punto importante, la violación de la integridad del debido proceso, aspecto constitucional. ¿Qué pasa? Se critica, en este caso, que permitir pruebas, por ejemplo, obtenidas mediante tortura, interceptaciones ilegales o allanamientos sin orden judicial, despoja el proceso de su carácter ético. El Estado no puede combatir el delito cometiendo otro delito. Claro que sí. Ahora, por ejemplo, no incluso indica mediante tortura, claro, está proscrito la tortura, interceptaciones ilegales. Eh, Hay incluso interferencias o algunas entidades interceptan comunicaciones y eso no es válido. Dirán, sí, claro, pero hay que buscar la verdad, sí, pero hay límites, pues. Salvo, como dije hace un momento, ¿no? La tercera tesis, la tesis ecléctica, que bueno, es un caso que tiene un interés público. Ahí puede, con sus pinceladas, por supuesto, con sus pinceladas puede ser aceptado o no esa prueba. Pero si no es así, si te torturan, si hay interceptaciones ilegales, allanamientos sin orden judicial, ¿es viable? No es viable. No es viable, por supuesto. Tanto es así que ahora, en el estado de emergencia, y solamente por colocar un ejemplo, ya por el 2020, cuando estamos en la época ya propiamente de la pandemia, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacía la policía, lamentablemente? Quizás por falta de práctica, ¿no? Querían ingresar a las casas, hacer un poco raro, querían ingresar a detenerte. O sea, querían, llamémoslo así, ingresar a afectar tu derecho, en este caso, de vivienda, de domicilio. ¿Mediante qué? Una acción sin orden judicial. Y claro, eso definitivamente afecta el derecho constitucional a la inviolabilidad de domicilio. Precepto constitucional. Y claro, lo utilizaron como una suerte de acta, entre comillas, y justamente producto de esas actas te iniciaron un proceso. Te sentenciaron en primera instancia, confirmó en segunda instancia y, por ende, la opción que se podía dar en ese momento era acudir a una casación constitucional. Claro, porque se ha afectado una garantía constitucional, ¿verdad? Solo como ejemplo, ¿no? Que es la inviolabilidad de domicilio. Y claro, la policía lamentablemente decía, no, que tenemos una orden, un decreto supremo, sí, pero hay límites, pues. Hay límites para, en este caso, dejar de lado la inviolabilidad del domicilio. ¿Sí? Entonces, ahí se puede acudir a una casación constitucional. Otro punto importante, que incluso viene a ser el tema de la prueba ilícita. Otro punto importante, ¿cuál es? El efecto disuasivo negativo. Es decir, sobre la prueba ilícita, si los jueces admiten pruebas ilícitas, no hay incentivo para que el policía o la fiscalía respeten la ley. Claro, pues, si el juez acepta, no le importa la ley, ¿qué pasará con la fiscalía o qué pasará con la policía? Incluso, la crítica apunta a la prueba ilícita a que la falta de exclusión de estas pruebas fomenta la arbitrariedad policial. Claro que sí. Si hay arbitrariedad policial, claro que sí. Un ejemplo sobre las actas policiales, que manejamos una postura. Yo puedo ir a una casación, a la Corte Suprema, una casación de índole constitucional, si en segunda instancia verifiqué que se afectó, en este caso, la presunción de inocencia, producto de una prueba ilícita. Y que, claro, también fue considerada en primera instancia una sentencia producto de una prueba ilícita. Puedo ir. No se aceptó en primera instancia, no fue en la apelación en segunda instancia, me voy a una casación, pues a la Corte Suprema. Ejemplo, la clásica. Y hay una postura. ¿Por qué?
Porque muchas veces se confecciona las actas policiales de intervención policial fuera del lugar de los hechos. Incluso he podido escuchar, he visto en algunas redes sociales, donde indican los propios efectivos policiales que, claro, no me voy a poner a filmar en ese momento, ¿no? De repente me han querido linchar, me han querido matar, etcétera. Pero eso no basta, pues. Es decir, el deber de elaborar un acta de intervención policial es en el lugar de los hechos, salvo, y escúchenlo bien, salvo alguna justificación. ¿Pero a qué me refiero con justificación? Que haya motivo, razón o circunstancia por la cual yo como efectivo policial o nosotros como efectivos policial que hemos intervenido tal hecho haya podido apreciar que corría peligro mi salud o integridad física. Por ejemplo, me han querido hinchar, bueno, veo que vienen 10 personas, 20, le tomo una foto mínimamente. ¿Por qué? Porque no va a bastar, no es suficiente que al final del acta, dos, tres caras, por ejemplo, diga, bueno, en una raya, ¿no? En un renglón, que bueno, no hicimos en el lugar de los hechos el acta. ¿Por qué? Porque corría peligro nuestra vida, porque nos querían hinchar. No, pues justifícalo más. Hazlo válido. De repente estaba lloviendo, fílmalo, pues, toman una foto. Otros policías también me dijeron, Eduardo, sí, pero no se puede utilizar el celular en horario de trabajo. No se puede usar el celular en horario de trabajo, pero para temas personales. De repente para estar una hora en tu red social. Pero sí cuando es un tema de función. No está prohibido. Y lo que no está prohibido, principio de legalidad, Constitución, artículo 2, en este caso, literal 24, A. ¿Qué es? Principio de legalidad. Lo que la ley no prohíbe está permitido. Y si no te prohíbe utilizar celular, salvo para tus temas personales, para tus redes sociales, para que estés chateando, puedes utilizarlo tranquilamente para una intervención policial, para filmar y repotenciar tu justificación, porque no basta la mera justificación o el mero dicho de la policía en una raya que diga, mire, no le hicimos el acta en el lugar de los hechos porque corría peligro nuestra vida. No basta, pues. Justifícalo. ¿Qué cuesta tomar una foto? Justificar. Repotenciar tu argumento. Porque el hecho de que uno sea policía no quiere decir que ya hay una verdad en concreto, ¿no? Porque miren, si lo que dicen los policías es una verdad o una bula papal, como se diría siglos atrás, mejor hagamos una acusación directa, ¿no? No investiguemos, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Entonces, retrocediendo, debe ser justificado. Debes justificar que no has podido elaborar de tal manera tu acta en el lugar de los hechos por esto, por lo otro y por aquello. O sea, no basta que tú digas como policía una línea, porque es la clásica, pues. Te vas a redactar el acta en la dependencia policial, cuando has podido hacer ahí a mano. Incluso hay formatos, ¿verdad? Para las actas de intervención. Esa prueba, ilícita, claro, porque generas, da suspicacia, una arbitrariedad, pues. De repente te siembran drogas, te siembran armas, ahora incluso te siembran tarjetas de crédito. Ahora, la clásica. Entonces, no hay que permitir esa suspicacia de arbitrariedad. ¿Por qué? Vuelvo y repito, acá lo leo. La crítica apunta a que la falta de exclusión de estas pruebas ilícitas fomenta la arbitrariedad policial. No me vas a condenar en primera instancia, ratificar en segunda instancia, en base a prueba obtenida de manera arbitraria. Hay límites, pues. Y si tú quieres fundamentar, entre comillas, justificar, que no hiciste, vuelvo y repito, el acta en el lugar de los hechos, justifícalo, pues. Y escucho en las redes que dirán, no, usted doctor, pero que usted está en oficina, no sabe cuál es el día a día. Sí se puede. Tengo muchos conocidos, muchos expertos en la materia, que indican que no te toma ni un minuto o un segundo tomar una foto que te quieren herir, filmar un rato que está lloviendo, se va a mojar el papel. O de repente que hubo apagón, filman un poco, ¿no? Y sí puedes utilizar tu celular. No está prohibido utilizar tu celular en temas de índole policial, en la actividad, en la función. Sí está prohibido, claro, en tus redes sociales, tema personal, sí está prohibido. No confundan eso. Entonces, retrocediendo, si hay una documental ilícita, vas a afectar pues la presunción de inocencia. Y si se afecta la presunción de inocencia, vas a acudir a la casación constitucional, indicando la causal en concreto.
detallando la parte en concreto que la sentencia, en este caso, como ejemplo de segunda instancia, ha afectado, ¿no? La aplicación normativa, la aplicación del derecho y también tu propuesta, ¿no? Eso es importante. Casación constitucional. Sigamos. Ahora, otro punto sobre la prueba ilícita. Otro punto sobre la prueba ilícita. El denominado fruto del árbol envenenado. ¿Ok? Y este fruto del árbol envenenado no nace en la doctrina española 2007, como muchos decían que Jiménez Sendra la había inventado. No. Eso nace en 1940 en Estados Unidos. Sino que paulatinamente se ha tomado en cuenta ello. Pero es una doctrina para excluir prueba, pues. ¿Por qué? Porque mire, ¿qué pasa? Se cuestiona si deben anularse también las pruebas derivadas de una inicial vulneración. En el Perú, por ejemplo, se critica la rigidez de esta norma frente a teorías que buscan excepciones como, por ejemplo, la fuente independiente. Es decir, el árbol envenenado, estaba viendo una diligencia, y yo casualidad encontré una prueba, pues, ¿no? Pero lamentablemente ese encontrar prueba está en el marco de una afectación de derechos fundamentales, que también debe ser considerado como prueba ilícita. ¿Ok? Entonces, si se encuentra documentación dentro, llamémosla así, de una afectación de derechos, debe ser excluida. Y si no es excluida, es aceptada en primera instancia, es aceptada en segunda instancia, puedo ir a la casación constitucional. ¿Por qué? Porque se está afectando la presunción de inocencia. Una garantía constitucional. ¿Ok? Sigamos. Ahora, otra crítica, ya para ir cerrando. Una crítica a la prueba ilícita, que afecta, vuelvo y repito, la presunción de inocencia. Y si se afecta esta presunción de inocencia, voy a la Corte Suprema Casación Constitucional. ¿Qué es? La inutilizabilidad probatoria. Es decir, la crítica procesal subraya que una prueba ilícita es nula de derecho. Claro que sí. No solo es éticamente cuestionable, sino que técnicamente no debería existir en el expediente. Vulnera el principio, en este caso, el título preliminar octavo del Código, que es la exclusión de prueba ilícita. Entonces, ¿qué pasa si es una prueba ilícita que se toma en consideración, pero que de entrada debería ser nula? ¿Te afecta? Pues claro, afecta el proceso. Voy al ámbito constitucional. Es decir, toman en cuenta esta prueba en primera instancia, segunda instancia. No me hacen caso, tengo que ir a la Corte Suprema para hacer valer esa casación constitucional. Sigamos, miren. Ahora, ahí está incluso un cuadro comparativo, si ustedes ven, miren. Prueba ilícita y prueba derivada. Definición. La prueba ilícita se obtiene afectando derechos. Por ejemplo, no te hacen confesar a golpes. Incluso no sé si han visto algunos programas televisivos de índole policial que, claro, detienen a las personas, claro que sí, pero lamentablemente no siguen un protocolo, le dan golpes para que ésta confiese o diga algo, ¿no? Eso está mal. Debería respetarse el protocolo, lo cual no quiere decir que no se deba detener. Sí, claro, se debe detener, pero seguir los protocolos, pues. La policía no va a generar un protocolo en concreto, porque ¿qué pasa si se muestran los golpes? Afectas. ¿Qué cosa? El procedimiento, pues. No solamente al cuerpo de esa persona, sino el procedimiento. Nulo, vulneración. ¿Ok? Ahora, hay fundamentos jurídicos que se excluyen, pero en este caso, ¿qué es lo que yo quiero decir? Que más allá de que ya sabemos que la prueba ilícita afecta a derechos fundamentales, hay que dejar de lado esta aplicación en concreto, pues. No hay que esperar llegar a la Corte Suprema, no hay que esperar apelar la sentencia de primera instancia, por ejemplo, o en este caso impugnar a través de la casación una sentencia de segunda instancia. ¿Para qué esperar? Se afecta también el principio de economía procesal, de celeridad. Eso no lo olviden, ¿sí? Sigamos. Ahora, vamos a ver la presunción de inocencia, ¿ok? La presunción de inocencia, la presunción de inocencia, pero ya como regla de juicio, ya no como regla probatoria, como dije hace un momento, sino como regla de juicio, ¿ok? Por ejemplo,
El artículo 393, ¿qué indica? Sobre las normas para deliberación y votación. Claro, dice el juez penal para la apreciación de las pruebas debe tomar en cuenta la sana crítica y además la presunción de inocencia. Siempre ténganlo presente. Pero además de ello, ¿qué se dice? Por ejemplo, la casación 760-2016, la libertad, indica, ya lo dijo la Corte Suprema, la regla de juicio derivada de la presunción de inocencia prohíbe condenar con base a probabilidades, sospechas o inferencias no concluyentes. ¿Por qué? Porque se exige un estándar probatorio del más allá de toda duda razonable. Incluso reafirmando, allá por el 2017, en octubre del 2017, se dio la sentencia plenaria casatoria. Y esta sentencia plenaria casatoria, ¿qué te dio? Dio un estándar para condenar. Si bien es cierto, en esta sentencia plenaria casatoria se tocaron dos ejes. El primer eje, la autonomía de los activos, pero también se tocó un segundo eje, el estándar probatorio para condenar. Y claro, este estándar probatorio para condenar no solamente se da cuando es un proceso por lavado de activos, ojo, sino que al ser una sentencia plenaria casatoria, donde se reúnen todas las cortes, en este caso todas las salas de la Corte Suprema, tiene efecto vinculante, pues. Es decir, si esta sentencia plenaria casatoria 1/2017 de octubre te indica que tú vas a ser condenado únicamente cuando haya más allá o no haya más allá de todo duda razonable, no solamente para lavado de activos, sino para todos los delitos. Tanto es así que incluso cuando se dan los alegatos de apertura, incluso lo que yo suelo decir como alegatos de apertura, litigación oral, solo como ejemplo, es que no se va a poder probar más allá de todo razonable que mi patrocinado ha sido culpable de determinado delito. O señor juez, la fiscalía no podrá probar más allá de todo razonable, quizás con una probabilidad, quizás con una posibilidad, pero no con una certeza, que es igual al más allá de todo razonable. Eso se puede incluso utilizar como estándar probatorio para yo dar mis alegatos de apertura, porque los alegatos de apertura son meras proposiciones futuristas, ¿no? Entonces, este tema del estándar probatorio de más allá de todo razonable es transversal, como estándar para cualquier clase de delito, para cualquier clase de proceso penal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si no se respeta el estándar probatorio del más allá de toda duda razonable? Se estaría afectando una regla de juicio, y esta regla de juicio estaría afectando ¿qué cosa? La presunción de inocencia. Y si se afecta la presunción de inocencia, ¿qué me permite a mí? Ir a casación, plantear una casación constitucional. Primera instancia no me hizo caso, no se respetó el estándar probatorio, una regla de juicio, no se respetó la presunción de inocencia. Segunda instancia también lo confirmaron, bueno, me voy a la Corte Suprema. Entonces, sí, me es permitido. Ahora, veamos. Y este tema del más allá de toda duda razonable es un estándar probatorio para condenar, sí. Pero también hay algunas críticas en concreto, y eso hay que decirlo. En el ámbito doctrinario, incluso en su momento el profesor Larry Laudan decía lo siguiente, que el estándar probatorio del más allá de toda duda razonable, que bueno, que proviene del Common Law, acá estamos en el Civil Law, acá nos encontramos en el sistema germano-romano, mientras el Common Law que es el sistema anglosajón. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que indicaba en su momento el profesor Larry Laudan? Decía y criticaba el estándar del más allá de todo razonable. ¿Por qué? Porque decía que es hipersubjetivo, no tenía parámetros mínimos de índole objetiva. No me daba las pautas necesarias. Era ambiguo. Y además, porque recuerden, acá en el Civil Law, Perú es el Civil Law, sistema romano-germano, acá en el Civil Law sí existe el deber de motivar, de justificar tu decisión. Artículo 139.5 de la Constitución. ¿Y cómo justificas? Antes valorando prueba, pues. Acá se exige incluso el sistema de valoración probatoria, es el llamado a la sana crítica. Y la sana crítica que te dice, artículo 158, aplica máximas de experiencia, aplica lógica y aplica criterios científicos. Y luego de ahí justifica, motiva. Hay el deber, ¿verdad? Sí, hay un deber de justificar, claro que sí. Pero
Este estándar probatorio del más allá de todo razonable proviene del Common Law, sistema anglosajón, y en el Common Law no hay el deber de motivar. No hay el deber de motivar. Incluso en el Common Law, del 100% de los casos, el 2 o el 3% recién llega a la corte, donde está el jurado, como ven en las películas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa. Acá en el Civil Law sí existe el deber de motivar, justificar. En el Common Law no. ¿Ok? Entonces, es criticable, claro que sí, pero más allá de la crítica a este estándar probatorio, siempre recuerden, si se afecta esta regla de juicio, es decir, si no se llega al más allá de toda duda razonable, se afecta la presunción de inocencia, la garantía constitucional y por ende nos dan la opción de acudir a la Corte Suprema a través de la casación constitucional. Recuerden eso. Sigamos. ¿Ok? También, también se puede aplicar la casación constitucional. ¿Cuándo? Cuando se afecta la tutela jurisdiccional efectiva. ¿Ok? La tutela jurisdiccional efectiva está taxativamente plasmada en el artículo 139.3 de la Constitución, ¿ok? Que hablan sobre el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. Y además, ¿qué dijo la Corte Suprema? A través de la casación 194-2014 ANCAS. Dijo lo siguiente, miren, ve, que la tutela jurisdiccional efectiva se vulnera cuando el órgano jurisdiccional impide irrazonablemente el ejercicio del derecho de defensa, restringe el derecho a la prueba o en todo caso también emite resoluciones, justificaciones, carentes de fundamentación suficiente, afectando por ende el equilibrio procesal. Es decir, por ejemplo, ¿cuándo se estaría afectando la tutela jurisdiccional efectiva? Por ejemplo, cuando se impide, en este caso, el derecho de defensa. El derecho de defensa. Por ejemplo, pongo un ejemplo que sucedió en Cajamarca. Yo estaba defendiendo un juicio oral. ¿Qué pasó? Se estaba llevando de manera virtual, claro. Pasó número uno de la subetapa, que son los alegatos de apertura, que es la etapa inicial. Y estábamos en la segunda subetapa, que es la etapa probatoria, ¿no? Donde están los testimoniales, el examen de los peritos, y luego vienen las documentales, ¿no? ¿Qué pasó en esta segunda subetapa del juicio oral, que es la etapa probatoria? Estábamos contrainterrogando, objetando algunas preguntas de la fiscalía, por supuesto, a un testigo. Y claro, bueno, pasamos con el primer testigo, el segundo testigo, ya el tercer testigo, en este caso, indicó días antes que no podía conectarse de manera virtual porque tenía problemas con la internet, ¿no? Entonces, la judicatura de Cajamarca que dijo, bueno, señor testigo, entonces, venga a la sede en Cajamarca para que ahí ya con un mejor internet en la sede judicial pueda usted ser evaluado, examinado, ¿no? Pero pasó algo curioso. Se derrumbó la carretera, como llaman coloquialmente, había un tema de huaico, ¿ya? Entonces no podía ir desde Pamamarca hasta Cajamarca, pero sí le quedaba cerca, en este caso, la fiscalía, pues la sede fiscal, que estaba investigando, que era parte del proceso. Y lo que dio a entender, o lo que lamentablemente aceptó la judicatura, fue que, bueno, ponte al costado del fiscal en la sede de Pamamarca, te conectas con el internet del fiscal, estás a su costado del fiscal y ahí escuchas lo que los abogados te interrogan, contrainterrogan, ¿sí? Eso pasó. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Nosotros mandamos escrito, pese a que el juicio es oral, yo sé que es oral, pero no te permite, o mejor dicho, no prohíbe, me corrijo, no prohíbe que mandemos uno que otro escrito. No está prohibido. Entonces mandamos escrito diciendo que no era posible que se le ordenara al testigo, por más que no haya pase en la carretera por el Huayco, que esté al costado de la fiscalía, pues. ¿Por qué? Porque el fiscal, quiera o no, es la parte contraria de nosotros los litigantes. Uno. Número dos, ¿cuál es la esencia del interrogatorio o el contrainterrogatorio?
que el testigo sea espontáneo, ¿verdad? Número 3, en el código está, ¿dónde se lleva el juicio oral? Si fuera presencial, ¿en la corte o en la fiscalía? En la corte. Número 4, genera suspicacia de que de repente, como sería de manera coloquial, pueda soplarle el fiscal, ¿no? O puede escucharle mejor al fiscal y de repente por una maniobra del fiscalía apague el volumen o no permita a nosotros como defensa preguntarle y por ende que el testigo no escuche bien y no responda bien. ¿No? O sea, se afecta el derecho de defensa. ¿Por qué? Porque no me van a permitir evaluarlo de mejor manera. Y se dejó constancia, pero más allá de dejar constancia, ojo, yo pedí en este caso que se emita una resolución, pedí un incidente, pues, ¿no? Y que resuelva. Porque claro, cuando resuelve en acto oral, si no me toma o no me da la razón la judicatura, yo puedo hacer un tema de impugnar, ¿no? Repongo, hago reposición. Hago reposición y digo, claro, no me parece su decisión judicial de manera oralizada. Y ya luego tendrá que resolver. Y si me da la razón o no, queda registrado, pues. Porque yo pedí un incidente y le manifesté a la judicatura que se afectaba el derecho de defensa. Y claro, la judicatura no me dio la razón, pero a través de una resolución, y bueno, yo tuve en este caso que reponer, hice reposición. Y luego decidió la judicatura, y tampoco me dio la razón, pero eso quedó en instancia. Es decir, quedó ahí registrado y eso me serviría, y enhorabuena me sirvió, para yo poder ir a una segunda instancia, pues, y demostrarle que ha quedado acreditado, entre comillas, que se afectó mi derecho de defensa. Pues, ¿cómo es posible que se le permita al testigo estar al costado del fiscal en otra sede que no es la judicial, sobre todo por un tema de conectividad? No era posible, pues. Por más que la judicatura decía que era un tema de celeridad y todo, bueno, hay que ponderar, pues, la celeridad con la eficacia. Entonces, eso es lo que nosotros dejamos constancia. Y enhorabuena que nos hizo caso la segunda instancia. Porque también si no nos hacía caso la segunda instancia, ¿a dónde me iba? A la Corte Suprema a través de qué? De una casación constitucional. ¿Ok? Sigamos. Y ya para ir cerrando esta casación, esta clase de casación, que es la llamada casación constitucional, siempre recuerden, cuando se afecta la motivación, dije hace un momento, ¿no? Ya la indicaba incluso en reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Cuando se afecta el principio, la garantía constitucional de la motivación, obviamente también estás afectando la presunción de inocencia. De ahí que perfecto Andrés Ibáñez haya sostenido que la motivación es el espacio en el que el juez rinde cuentas de su decisión cuando ésta no permite reconstruir el itinerario racional seguido para llegar al fallo. ¿Se dan cuenta? Entonces, siempre recuerden, si ustedes ven que hay una afectación en la motivación, pueden acudir a la Corte Suprema, pero siempre demuéstralo de manera detallada. Cuando hay una justificación interna, tiene que haber coherencia y lógica. Cuando haya una justificación externa, esta coherencia lógica ya tiene que ser acorde a la Constitución. Si no hay justificación interna y externa, se afecta la motivación de las resoluciones judiciales. Entonces me voy a la instancia casacional, siempre y cuando esto no se haya considerado en primera instancia. Segunda, me voy a un recurso de casación constitucional. ¿Ok? Siempre. Y hay que justificar. No basta indicar lo que yo quiero como juez, sino hay que detallarlo. Hay que dar lujo de detalle. Recuerden, esa argumentación jurídica básica. ¿Ok? Sigamos. Ahora, vamos a la segunda clase de casación. La segunda clase de casación es la llamada casación procesal. ¿Qué quiere decir esta casación procesal? Dos vertientes, dos ejes. Siempre tengan en cuenta para aplicar una casación procesal. Número 1, error improcedendo. Número 2, error injudicando. ¿Qué quiere decir el primero? Error improcedendo. El quebrantamiento de la forma por defecto en el procedimiento. Critico la forma. Y el error injudicando, critico el fondo. Entonces veamos. Miren, acá ven. Está en la diapositiva igual. Por ejemplo, yo me podría ir a la casación procesal por estos dos aspectos. Pero primero, miren, error improcedendo, tema de forma. ¿Qué puedo criticar? Por ejemplo, se deniega diligencias probatorias. 1.
2. Participó un órgano jurisdiccional no competente. 3. La no suspensión del juicio, pese a que faltaban los acusados. 4. No se citó una parte a la diligencia trascendente. Error de forma, ¿no? Ahora, error indicando. Quebrantamiento de la forma. Ya no, sino del fondo. Por ejemplo, número 1. Cuando se emite el fallo con el número menor de jueces, sin los votos necesarios. 2. La vulneración de la respuesta integral del fallo. 3. La incoherencia o contradicción en la narración de la quaestio facti, de los hechos. Y 4. El adelantamiento del fallo. Vamos a abordarlo muy puntualmente, ¿ok? Pero recuerden, vuelvo y repito, para aplicar una casación procesal tengo que considerar siempre una afectación al error de forma, 1. 2. Una afectación al error de fondo, ¿ok? Sigamos. Por ejemplo, afectación al error improcedendo, error de forma. Mire, ¿qué dijo la casación 111-2015 Junín? Criterio jurídico, ¿qué dijo? El quebrantamiento de forma por defecto en el procedimiento se produce cuando el órgano jurisdiccional inobserva una regla procesal esencial, generando indefensión material o afectación del derecho de defensa. El error improcedendo habilita la casación procesal cuando el defecto, escuchen, cuando el defecto trasciende lo meramente ritual y compromete garantías procesales. Es decir, ahí va, miren, un tema de actividad probatoria que tiene mucho que ver, por ejemplo, ¿no? La casación 626-2013 Moquegua, que indica que el juez no puede rechazar prueba de manera arbitraria. La motivación del rechazo debe ser expresa, debe ser razonable y debe ser controlable. Es decir, ¿cuándo se afectaría un error de forma? Cuando el juez, por ejemplo, me rechaza, en este caso, prueba de manera arbitraria. ¿Ok? O contrario censo, de repente el fiscal me rechaza una prueba en la investigación, ¿no? Donde parte todo el proceso. ¿Qué es lo que pasó? Y solamente soy muy puntual. La clásica, ¿no? Cuando inician una investigación o por una intervención, han escuchado del testigo protegido, ¿no? La clásica en algunas investigaciones hay un testigo protegido. Y claro, empiezan las investigaciones, las diligencias, testimoniales, declaraciones, documentales, pero no aparece el testigo protegido. ¿Qué es lo que pasó? Incluso yo me fui a una tutela de derechos. ¿Por qué? Porque solicité de manera respetuosa a la fiscalía 2 hasta 3 veces que se me permita a mí como defensa, por eso pedí permiso primero, por un tema de formalidad, que la fiscalía me dé la opción de interrogar a un testigo protegido, pero no quisiera saber quién es, pues, ¿no? Solamente me basta saber el número que se le asigna como testigo protegido. No quiero ver cuáles son sus características físicas, dónde vive, quién es, qué hace. Si no, le entregaba un pliego de preguntas, un banco de preguntas a fiscalía para que la fiscalía le interrogue. Porque yo no sé quién es. Y lamentablemente la fiscalía no me da respuesta. Entonces me fui a una tutela, pues. ¿Por qué? Porque existe el derecho de defensa. Se me permite a mí como defensa interrogar. No solo en juicio oral, desde antes. Y si yo quiero interrogar, no quiero verlo al testigo protegido, ¿por qué se me va a negar o no se me va a permitir la opción de dar un banco de preguntas escrito para que la fiscalía le pregunte, vean las respuestas y eso se consigne en la carpeta fiscal? Eso pasó. Se me negó, ¿qué cosa? Prueba, porque estoy haciendo actos de investigación que a futuro serán prueba, ¿no? Es lógico. Entonces, si eso se negó en la investigación y producto de que no se me permitió interrogar ese testigo protegido llamado testigo fantasma porque nunca lo vi, ¿ok? Se sentenció a mi patrocinio en primera instancia, se ratificó en segunda, ¿puedo ir a la casación procesal? Por un tema de forma, claro que sí, fundamentado de manera correcta. Por supuesto que sí, puedo acudir a la casación. ¿Ok? Sigamos. Ahora, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? En la casación, miren, casación 92-2017, dijo, la Corte Suprema indicó lo siguiente, ¿ah? La omisión de citar a las partes a actos procesales relevantes vulnera el derecho de defensa y configura un error improcedendo.
susceptible de control casacional. Por eso que la Corte Suprema indicó en su momento que no todo acto requiere citación obligatoria. Sí, sí la requiere, por lo contrario, aquel acto que influye en la formación de la convicción judicial o puede incidir en el sentido del fallo. Por ejemplo, ¿no? Cuando una declaración donde yo debo participar en el tema de la cámara Gesell, ¿no? Y no se me notifica. O de repente no se notificó a la anterior defensa que yo subrogué. Y claro, lamentablemente el investigado se afecta, pues porque su anterior defensa no se puso en las pilas. Pero ya llegó justo etapa intermedia, juicio oral, se le sentenció. Es un tema de fondo, ¿no? Más allá de forma, claro. ¿Por qué? Porque si no se me cita a una diligencia sustancial, trascendental, como lo quieren llamar, eso no me permite llevar a cabo ¿qué cosa? Un derecho de defensa. ¿Es un tema procesal? Claro que sí. Entonces, si se afecta en primera instancia, se ratifica en segunda instancia, puede acudir tranquilamente a plantear un recurso de casación de índole procesal. La casación procesal. ¿Ok? Sigamos. Ahora, otro tema también. Por ejemplo, no se suspendió el juicio para los procesados comparecidos, cuando debía hacerse. Claro, no se suspende el juicio cuando faltaban, en este caso, acusados. Más allá de que pueda haber un tema de defensa técnica cuando no estaba. Por ejemplo, ¿no? Que dijo la Corte Suprema, la casación 167-2015, Junín, dijo lo siguiente, que continuar el juicio sin suspenderlo, pese a la ausencia de un procesado cuya presencia era necesaria, vulnera el derecho a la defensa y por ende a la prueba, configurando un error improcedendo. Es decir, la suspensión no es una de manera automática, no sea de forma automática, sino es obligatoria cuando la ausencia no es imputable a la parte y afecta la posibilidad de ejercer derecho de defensa o contradicción. Entonces, ¿se dan cuenta? Es un tema de fondo. Si no están las partes, en este caso, ¿sería válido condenar a una persona? Otros dirán, sí, la reserva del fallo, no sé. O de repente, bueno, condeno a los que están y luego ya veo otro juicio oral nuevamente cuando se encuentra la persona que no participó en un juicio oral. ¿Se dan cuenta? Es un error de fondo. Sigamos. Por ejemplo, también puedo plantear una casación procesal cuando interviene un órgano jurisdiccional incompetente. ¿Qué dijo la Corte Suprema? Casación 143-2016, Lambayeque. Dijo lo siguiente, que la intervención de un órgano jurisdiccional incompetente vulnera el principio de juez natural y genera nulidad absoluta, constituyendo un error improcedendo, en este caso, susceptible de casación. Claro. Es un tema de forma, claro que sí. Entonces puedo ir a una casación de índole procesal. Sigamos. El quebrantamiento de la forma, por ejemplo, en la redacción o la estructura de la resolución. ¿Qué pasa acá? Hay un error y un dicando. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en este contexto no se refiere al fondo penal del caso, sino a defectos de la forma, llamémosla así, en que el juez constituye y expresa la decisión judicial. Pero acá, ¿qué se hace? Se controla qué cosa, la estructura lógica de la resolución, la justificación interna, como dije, ¿no? Lógica y coherencia del fallo y, por supuesto, el respeto al principio de qué, de la congruencia procesal, de la claridad y, por ende, de la deliberación válida. Entonces, si hay una afectación acá, si no hay, llamémosla así, una estructura mínima, una cosa es decir A, B, C, D y otra cosa A, J, Z, A al cuadrado. Es incoherente. Por eso que, recuerden, más allá que se emita las resoluciones, los fallos, las decisiones judiciales, de manera oral, no basta, sino que debe estar escrita. Debe estar escrita. Yo también lo digo, bueno, más allá, lo digo a título personal. Por ejemplo, a mí no me gusta escuchar, bueno, en que en vida fue a nuestro premio Nobel, no me gustaba escuchar a Mario Vargas Llosa, por más que sea premio Nobel, pero sí leerlo. Claro, porque una cosa es que tú puedes dar tu resolución, puedes oralizar tu resolución, pero si tienes un tiempo para tomarte un café, para relajarte, estar más fresco y poder, ante ello, redactar de mejor manera tu justificación, eso es lo que se quiere, ¿no?
Entonces, de repente cuando el juez emite una decisión oralizada, sonará bonito de repente, quizás para la cámara, cuando es, en este caso, un caso mediático, llamémoslo así. Pero a mí, ¿qué me garantiza que lo que he oralizado sea de manera coherente y ordenada? Cuando lo mejor para mí sería, no obstante que lo oralice, claro, sería verlo escrito, pues. Es decir, claro, oralízalo, está bien. Pero más allá de que tú oralices, más allá de que esté en las actas, en las bitácoras, tienes que estar plasmado de manera ordenada, coherente. Si no es así, también afecta la forma, pues, porque todo parte de esto, de la estructura, pues. Si hay mala forma, hay logicidad, la logicidad que va a generar una afectación al fondo, pues. Entonces ahí sí puede acudir a qué cosa? A una casación procesal. ¿Ok? Y claro, otro punto importante para una casación procesal, ¿cuál es? El adelanto del fallo, por ejemplo, ¿no? Un punto importante a considerar para yo acudir a una casación procesal. ¿Qué dijo la Corte Suprema? Casación 1192-2016 Lima. ¿Qué dijo? Que existe predeterminación del fallo cuando la motivación revela que el juzgador asumió una posición previa, sin análisis real de los argumentos y medios probatorios de las partes. La Corte Suprema que indicó en esta casación, doctores, dijo, la motivación debe mostrar un proceso deliberativo auténtico. La reiteración acrítica de la tesis acusatoria es indicio de predeterminación. Por ejemplo, hace unos días incluso estamos llevando un juicio oral, continuación de un juicio oral. La próxima sesión, que será acá unas semanas, ha indicado que se va a terminar con, en este caso, la actividad probatoria, la subetapa del juicio oral, que es la probatoria, donde están las testimoniales, documentales, han dado incluso 3 horas para culminar ese juicio, o esa etapa de juicio. ¿Y qué es lo que dijo en este caso la judicatura? Dijo, bueno, también prepárense los argumentos finales, ¿ah? Los argumentos finales. Entonces yo muy respetuosamente solicité, le dije, bueno, doctores, muy respetuosamente, yo sé que han programado 3 horas para que en teoría se acabe la actividad probatoria del juicio oral, pero pediría muy respetuosamente que nos permita a nosotros dar los argumentos finales en otra sesión. De ahí que se me dé 20, 15 minutos, no lo sé, pero en otra sesión, ¿por qué? Porque voy a estar atento a la actividad probatoria, interrogar, contrainterrogar, criticar las documentales. Pero ¿será justo, será razonable, igual lo dejo ahí como pregunta, será razonable que terminando la actividad probatoria yo pueda dar de manera idónea los alegatos finales? ¿Será razonable? Claro, en un principio sí lo puedo dar, pero la razonabilidad no es basta, no hay que cumplir y ya, sino hay que preparar. Por lo menos yo recomiendo, y lo hago en mi caso, mis alegatos finales, lo hago en una estructura, en una hoja de ruta. Yo lo sé, lo voy a realizar, pero me guío de unas PPT para que haga una hoja de ruta. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque los alegatos finales, a diferencia de los alegatos de apertura, que para mí es un poco de teatro, ¿ok? Solamente son propuestas. En los alegatos finales está el kit del asunto. Toda la argumentación que se ha llevado en el juicio oral, que me va a servir. Entonces, eso es lo idóneo, claro. Pero si la judicatura me dice que no, ¿qué quiere decir? Que bueno, ya tiene un adelante fallo, pues. Ya tiene, llamémoslo así, o ya da un indicio de predeterminación. Más allá de que yo pueda ver o que esté grabado que la judicatura se comporte de manera, llamémoslo así, contraria a mi tesis, que no trate bien a mi patrocinado o qué sé yo. Entonces, ahí en estos supuestos se puede dar, claro, un tema de adelanto del fallo, pues. Como muchas veces lo dicen incluso, ¿no? Ya tienen hecho su resolución. Incluso muchas veces critican, ¿no? Que, oye, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve, ¿no? El tema de la defensa material, porque al final la persona que está procesada, claro, va a indicar muchas cosas, pero si ahí a los minutos terminando emite su fallo, ¿de qué me sirve? Ya tenía deliberado su fallo, su decisión. Por más que existe el derecho a que lo oigan, pues, ¿no? A que oigan la defensa, una persona, oye, da tu defensa material, digo que soy inocente, etcétera. Pero si a los 2 minutos o 3 ya hay una decisión, o sea, ya hay un adelanto de fallo, pues, ¿no? ¿De qué me sirve? Pero bueno, ahí lo dejo. Ese es básicamente para apuntar una casación procesal, ¿sí? Ya para ir terminando algunas ideas, tengan en cuenta lo siguiente. Por ejemplo,
la falta de claridad en la narración de los hechos. ¿Qué dijo la casación 1031-2015, La Libertad? Indicó lo siguiente, que una narración fáctica, oscura o imprecisa impide el control del razonamiento judicial, vulnera por ende el derecho a la motivación. ¿Qué dice la Corte en esta casación? La claridad fáctica es condición para el derecho de defensa y por supuesto el control impugnatorio efectivo. Entonces, ¿es válido para una casación procesal? Claro que sí es válida. Por supuesto que sí es válida. ¿Ok? Entonces, si pasa esto, si no hay claridad en la decisión, tanto en primera instancia, ratificada en segunda, puedo ir tranquilamente a la Corte Suprema. Recuerden eso. Y por ende, aplicar la casación procesal. ¿Ok? A ver, ya para ir cerrando, vamos a cerrar esta sesión con la casación procesal. Hay 3 clases más de casación, pero voy a abordar lo siguiente. Continuemos, miren. Sobre la contradicción en la narración de los hechos para aplicar una casación procesal. ¿Qué indicó la casación 1414-2017 Cusco? Dijo lo siguiente, que la contradicción en la narración de los hechos afecta la lógica interna de la sentencia, vulnera el deber de motivación y por ende constituye error y un dicando. Error y un dicando formal. Taxativamente ha dicho esto. ¿Por qué? Porque la contradicción impide conocer qué hechos fondo, se tuvieron por probados y por ende ejercer un control impugnativo. Es decir, es error in judicandum formal. ¿Por qué? Porque no me permite conocer los hechos, pues. Hay error de forma, parte de un error de forma sí, pero que afecta a los hechos. Y los hechos es parte del fondo, ¿verdad? ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, si no hay una justificación idónea, no se ha redactado o no se da a entender, no es clara, llamémosla así, o se contradice, en un primer precepto dice determinada postura, pero hojas después dice otra postura, por supuesto, me va a poner en el limbo. ¿Correcto? Se va a estar en una disyuntiva, o A o B. Entonces, si se da esa situación, tranquilamente podemos acudir luego de una primera instancia, luego una segunda instancia, a la casación procesal. ¿Ok? Entonces, ahora, ya vamos cerrando, hay otro aspecto importante. Miren, para aplicar una casación procesal, por ejemplo, cuando existe una infracción del principio de respuesta integral del fallo. ¿En qué consiste ese principio? Me dirán, Eduardo, en lo siguiente. Miren, la casación 367-2018 nacional ha indicado que se vulnera el principio de respuesta integral del fallo cuando el órgano jurisdiccional omite pronunciarse sobre los agravios, argumentos defensivos o pretensiones decisivas afectando el deber de motivación. ¿Puede ocurrir una casación procesal? Sí. ¿Por qué? Porque si no tomo en cuenta mis agravios o mis argumentos defensivos, ¿de qué me sirve? Ustedes recuerden incluso, cuando hacen la apelación, incluso piden agravios, ¿verdad? Incluso te dicen enuméralos para que sea más entendible. Siguen muy lejos, incluso la sala superior a veces dice, ok, ¿se ratifica, señor abogado, en su recurso? Sí, ok. Dígame cuántos agravios son. 8, 10, ¿cuántos agravios son? Tienes que indicarlo taxativamente. Tanto es así que la Corte Superior, incluso cuando estás en apelación, te dice, bueno, ok, proceda a desarrollar cada uno de sus agravios. Pero si, oh sorpresa, en la resolución de segunda instancia no ha tomado en consideración, no se ha pronunciado sobre mis agravios, ¿de qué me valió apelar? ¿De qué me valió ir a impugnar el derecho al recurso, por ejemplo? Se afecta, ¿no? La pluralidad de instancia. Artículo 139.6 de la Constitución. La pluralidad de instancia. Entonces, ¿por qué hice, en este caso, una manifestación de agravios escritos en mi apelación si no tomo en cuenta? Prácticamente no me hizo caso en nada, ¿verdad? Incluso también los argumentos defensivos y en las pretensiones. Si pasa esto, voy tranquilamente, luego una primera instancia, ratificado por una segunda, me puedo ir a la Corte Suprema para aplicar una casación procesal. ¿Ok? Finalmente, a ver,
Otro aspecto importante para aplicar una casación procesal, ¿cuál es? Cuando hay una emisión del fallo por menor número de jueces al legalmente previsto. ¿Qué dijo la casación 630-2006 Lima? Dijo lo siguiente, que la emisión del fallo sin la concurrencia del número de jueces o votos legalmente exigidos vulnera el debido proceso y constituye un quebrantamiento de forma insubsanable, susceptible de casación. ¿Ok? Es un tema de forma, claro que sí, pero afecta el fondo en cierta manera. De repente, bueno, habían 3 jueces, uno se enfermó, pidió licencia, pero va otro juez y lo va a suplantar. Pero por un tema de inmediación, por ejemplo, él no estuvo en la actividad probatoria de primera instancia, llamémoslo así. O sea, los jueces de primera instancia, uno justo en la actividad probatoria no participó y dan su decisión. ¿Será válido? Luego la apelamos, claro, y la sala superior de repente ratifica. ¿Me puede ir a la casación procesal? Claro que sí me puede ir a una casación procesal. ¿Por qué? Porque hay un quebrantamiento de forma insubsanable, pues. De ahí que incluso el propio código indique que, bueno, en primera instancia tienen que estar los jueces. Y salvo habrá una excepción, justificada, claro está, cuando se reemplace a uno de los jueces, ¿no? Porque los jueces que instalan el juicio deben estar en todo el proceso, en toda la etapa de juicio oral, por un tema de inmediación, que es salvaguardando el principio de juez natural. Entonces, ahí sí pueden acudir, bien fundamentado, claro está, como dije al principio, a una casación procesal. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar ahí esta sesión. Si bien es cierto, vamos recién 2 clases de casación, faltan 3, ¿ok? Lo abordaremos ya en la siguiente sesión. No obstante, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud de repente para absolverla? ¿Me avisan? Excelente ponencia, doctor. Vamos a ingresar a la ronda de preguntas. Por ende, invitamos a todos los colegas participantes a que puedan formular sus preguntas de manera oral, levantando la mano o en su defecto dejarlo en la caja de comentarios. Esperemos unos minutos, doctor. Ok, ok, listo. Tenemos una pregunta del colega Roger. Doctor nos dice, bueno, buenas tardes, doctor. ¿Cuándo, ¿cuándo nos encontramos ante una casación sustantiva? Allá, correcto. Bueno, voy a adelantar algo, porque justamente esa era la tercera clase de casación que se va a abordar en la siguiente sesión, ¿sí? Pero voy a adelantar. En este caso, miren, voy a adelantar una pequeña acá, solamente para que miren. Ya, acá. No sé si lo ven. Miren, hay 3 aspectos para considerar y aplicar la casación sustantiva. Lo voy a abordar en la siguiente sesión, ojo, solamente un adelanto. Número 1, cuando existe una indebida aplicación, que es el error en una subsunción del caso, ¿ok? A la norma. Número 2, cuando hay una errónea aplicación, es decir, una atribución del sentido equivocado. Y número 3, cuando hay una falta de aplicación, es decir, no se aplica la norma correspondiente. Esos son los 3 supuestos para aplicar una casación sustancial. Vuelvo y repito. Primer supuesto, indebida aplicación de la norma. Segundo supuesto, errónea aplicación de la norma. Tercer supuesto, falta de aplicación de la norma, en este caso, para acudir a una casación sustantiva. ¿Ok? Eso sería. Muchas gracias, doctor. Excelente pregunta. Tenemos otra pregunta de la colega Luciana. Nos dice, doctor, ¿nos podría indicar la diferencia entre prueba ilícita y prueba prohibida? Prueba ilícita, prueba... es lo mismo, prueba ilícita, prueba prohibida. Muchas gracias, doctor. A ver, con esta pregunta finalizamos, doctor. ¿Ok? ¿Cuáles son las excepciones de la prueba prohibida? Excepciones. Es decir, para aceptar, allá, una de las excepciones, justo indiqué, acá lo van a ver, mire, son 3 tesis, ¿ya? 3 tesis. La primera tesis es la que está a favor, ¿ya? La segunda está en contra y la tercera, como dije, es la ecléctica, ¿sí?
Esas son las tesis para aplicar, en este caso, la exclusión de prueba. Por ejemplo, la que está a favor dice sí, se debe excluir la prueba. ¿Por qué? Porque se afecta los derechos fundamentales. Primera tesis. Segunda tesis, que se está en contra, dice no, sí, hay que aplicar la prueba prohibida. ¿Por qué? Porque hay que buscar la verdad a toda costa. ¿Ok? Es decir, no hay límites. Pero hay excepciones, por ejemplo, como es la tercera, que es la ecléctica. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando hay, por ejemplo, el interés público. De repente, en un caso, no sé, genocidio, ¿no? Un caso de genocidio. Hay pruebas, entre comillas, ilícitas, pero ¿qué prevalece? Va a prevalecer acá el interés público. El interés público va a prevalecer a diferencia de otra persona, ¿no? De repente se afectan los derechos de esta persona por prueba ilícita, pero justamente esta persona cometió el genocidio, ¿no? Entonces prevalece el interés público y por ende sí es válido la aplicación y por ende la excepción para aceptar una prueba ilícita. Eso sería. Muchas gracias, doctor. No habiendo más preguntas, en nombre de Juris.p y todos los asistentes, quiero expresar mi más sincero agradecimiento al doctor Eduardo Alejos Toribio por su magnífica ponencia sobre las 5 clases de recursos de casación. Como siempre, doctor, es un verdadero honor tenerlo con nosotros. Esperamos tenerlo en futuros eventos y le deseamos el mayor de los éxitos en su camino profesional. Asimismo, doctor, puede Gracias. dar sus recomendaciones a su público que ha estado activo con sus preguntas. Muchas gracias, gracias por la atención. Siempre es grato participar en los eventos, en la disertación académica de Juris.p. Vamos a continuar con los módulos. Si bien es cierto, en este módulo 2 no se ha concretado las 5 clases, hemos llegado a la segunda clase. Es decir, hemos abordado la constitucional y la procesal. Ya en las siguientes sesiones vamos a abordar las 3 clases restantes y además las otras temáticas para que se pueda concretar de manera idónea el curso que es el recurso de casación, ¿no? Eso es lo importante, agradezco. Siempre tengan en cuenta, no olviden, la casación es de origen francesa y además es un recurso excepcional. No es una tercera instancia, mucho menos, y que debe ser sobre todo fundamentada de manera idónea. Eso es lo importante, toda vez que este recurso es extremadamente técnico, sin exagerar, ¿no? Nada, los esperamos las próximas sesiones. Cualquier cosa, duda, inquietud, me encuentran en las redes sociales, Eduardo Alejos, Toribio, a sus órdenes a todos. Cuídense bastante y nos vemos en las próximas sesiones. Cuídense. Muchas gracias, doctor. Asimismo, a todos los participantes, aquellos que deseen más información de este curso. El curso lleva como título, el curso es un curso especializado de recursos de casación que tiene 4 sesiones en vivo. Allá es la segunda sesión. La tercera sesión se va a llevar el día martes 27. El tema, vamos a concluir con las 5 clases de recursos de casación y vamos a con el segundo tema, el tercer tema que va a tocar el docente son el trámite procesal de recurso de casación. Para ello, para más información, escríbanos al número que voy a dejar en la caja de comentarios, que es el 9012 9012 98 676. Les hemos dejado en la caja de comentarios al número que ustedes se pueden comunicar para recibir mayor información de este curso. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos los colegas participantes que han participado de nuestra sesión. Los esperamos el día lunes, el día martes.